1. La Gran Guerra, 1914-1918. La paz que reinaba en Europa a comienzos de 1914 estaba cargada de amenazas que derivaban de una compleja dinámica de tensiones y enfrentamientos entre las grandes potencias. Pugna en los Balcanes entre Austria-Hungría y Rusia por apoderarse de los territorios europeos del Imperio Otomano, en la que también participaban por su propia cuenta Serbia, Bulgaria, Rumania y Grecia. Enfrentamiento en África entre Alemania, Francia y Gran Bretaña por el dominio de las colonias. Alemania había llegado tarde al reparto del mundo. En 1900, los británicos tenían 367 millones de súbditos coloniales y los franceses 50 millones, mientras que los alemanes apenas llegaban a 12, menos que los holandeses o los belgas. Deseo de revancha de Francia, a la que la derrota ante Prusia en 1870-71 le había dejado una herida permanente. En todas partes, además, los gobiernos veían con temor el desarrollo del movimiento obrero y el ascenso de los partidos socialdemócratas que los representaban en los parlamentos. Alarmado ante la Revolución Rusa de 1905, el emperador alemán, el Kaiser, como se le llamaba, había escrito a Bernhard von Bülow, que era entonces su canciller, o sea, su jefe de gobierno: antes que nada hay que acabar con los socialistas, decapitarlos e impedir que puedan perjudicar, aunque sea por medio de matanzas, y después hacer una guerra exterior, pero no antes y no enseguida. Que hubiese de acabar habiendo una guerra parecía seguro. En espera de que estallara, las potencias europeas se habían agrupado en dos grandes bloques defensivos: la Triple Alianza, Austria, Hungría, Alemania e Italia, y la Triple Entente, Francia, Rusia y Gran Bretaña. Todas se preparaban para un futuro enfrentamiento en una fecha imprevisible. La declaración de guerra. En las circunstancias que llevaron a la declaración de guerra hay tantos elementos contingentes que no ha de extrañar que, como escribe Annika Mombauer, se haya llegado a decir que la guerra fue inevitable, improbable, evitable, previsible o que estalló por sorpresa. En la determinación del momento de inicio influyeron sobre todo los alemanes, que en 1914 estaban mejor preparados que nadie para iniciarla. Eran los únicos que se encontraban entonces en condiciones de enviar 1 millón de hombres al frente, y que se sentían angustiados ante los planes de rearme de sus dos principales enemigos continentales, Francia y Rusia. Temían quedar atrás en la carrera del rearme por la dificultad de obtener financiación para el gasto militar, como consecuencia de la compleja estructura del sistema político del Imperio alemán, que, bajo el mando supremo del Kaiser o emperador, cargo que ostentaba el rey de Prusia, era una especie de federación de monarquías que conservaban sus reyes, cortes, leyes e impuestos, pero donde la votación del presupuesto imperial dependía de una cámara elegida por sufragio universal, el Reichstag, donde no siempre era fácil obtener la aprobación de los partidos, y en especial del socialdemócrata, SPD. Esta es la razón que permite entender que el comandante supremo del ejército alemán, general Helmut Moltke, le pidiese en la primavera de 1914 al ministro de Asuntos Exteriores, Gottlieb Hagow, que procurase iniciar una guerra preventiva lo antes posible, porque la situación militar de Alemania se estaba deteriorando.
Pero la fecha concreta en que se produjo la declaración de la guerra partió de un incidente imprevisto. El 28 de junio de 1914, un acto terrorista conmocionó a Europa: el asesinato en Sarajevo del archiduque de Austria, Francisco Fernando, heredero de la corona imperial, y de su esposa, a manos de 7 jóvenes bosnios partidarios de Serbia, alentados y armados por un militar serbio que actuaba a espaldas del gobierno de su país. A los dirigentes del Imperio Austrohúngaro, y en especial a los militares, a cuyo frente estaba el jefe del Estado Mayor, el conde Franz Conrad von Hötzendorf, este atentado les daba una oportunidad para justificar una intervención contra Serbia con el objeto de frenar su expansión y consolidar la presencia austríaca en los Balcanes. Exigirían responsabilidades al gobierno serbio por el asesinato del archiduque y, de no recibir plena satisfacción a sus demandas, invadirían su territorio. Como había que temer que Rusia, aliada a los serbios, pudiese intervenir en su defensa, necesitaban contar previamente con el apoyo de Alemania. Enviaron por ello a Berlín a un miembro destacado de su diplomacia, el conde Hoyos, para que explicase que se proponían actuar con dureza frente a Serbia, incluso a riesgo de una guerra con Rusia. El emperador alemán, Guillermo II, no solo aprobó esta conducta, sino que el 5 de julio de 1914 le dijo al embajador austríaco en Berlín que la acción de castigo contra Serbia debía emprenderse cuanto antes y que, si se llegaba a una guerra contra Rusia, el gobierno de Viena podía estar seguro de que tendría el apoyo de Alemania con la probada lealtad de un aliado. Al día siguiente, el Kaiser iniciaba sus vacaciones de verano con una excursión naval por las costas de Noruega. Viena contaba a partir de entonces con lo que se suele llamar un cheque en blanco de Alemania, que se comprometía a respaldar su actuación contra Serbia. Como dice Hugh Strachan, lo más extraordinario del cheque es que era realmente en blanco. Los alemanes prometían apoyo a Austria de manera irresponsable, sin una evaluación de las consecuencias, al haber dejado en manos del gobierno de Viena la naturaleza de su actuación contra Serbia sin imponerle restricción alguna. Austria no podía poner en marcha de inmediato una acción militar, dado que el permiso veraniego que se daba a los soldados del Imperio Austrohúngaro para que participasen en la recolección de las cosechas los mantenía esos días lejos de los cuarteles, lo que obligaba a esperar por lo menos hasta el 22 de julio para presentar el ultimátum a Serbia. El texto con las demandas austríacas, que se entregó en Belgrado a las 6 de la tarde del 23 de julio y que fijaba un plazo de 48 horas para su aceptación, contenía exigencias muy difíciles de aceptar por un Estado soberano, como la de que funcionarios austríacos participasen en la investigación del atentado de Sarajevo en suelo serbio. Era, en opinión de Edward Grey, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, la nota más fuerte que una potencia haya enviado nunca a otra e imposible de aceptar. Este ultimátum se interpretó generalmente como muestra de una voluntad de declarar la guerra. Así se entendió en Rusia, donde, a instancias del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Sazonov, se celebró el 24 de julio una reunión urgente del Consejo de Ministros que acordó trasladar de inmediato los fondos del Tesoro depositados en bancos de Berlín y adoptar en secreto las primeras medidas de preparación militar. Ese mismo día, Sazonov aconsejaba al embajador de Serbia que diese una respuesta moderada al ultimátum austríaco, aunque sin aceptarlo por completo, y le ofrecía la ayuda de Rusia en caso de llegar a un conflicto. El ultimátum alarmó también a los británicos, que se daban cuenta del efecto que podía tener
si bien esperaban que la crisis pudiese neutralizarse a tiempo. Lo que en realidad preocupaba en aquellos momentos al gobierno de Londres, presidido por Asquith, eran sus problemas internos asociados a la crisis de Irlanda que iba a culminar en la revuelta de Pascua de 1916. 2 semanas de confusión. El sábado 25 de julio, el gobierno serbio dio una respuesta conciliadora al ultimátum austríaco, sin aceptarlo totalmente. Austria declaró rotas las relaciones con Serbia, mientras en Viena multitudes entusiastas se manifestaban por las calles gritando a favor de la guerra. Con la intención de complacer las pretensiones de Alemania, el emperador Francisco José firmó la declaración de guerra el martes 28 por la mañana. Pero el Kaiser, que regresó este mismo día de Noruega, leyó aquella tarde la respuesta de Serbia y opinó que no era necesaria la guerra, sino que bastaría con que los austríacos hiciesen una demostración militar para salvar su honor. Era tarde, puesto que la guerra se había declarado ya aquella misma mañana. Ante la confusión reinante, la diplomacia alemana inició una serie de contactos con los gobiernos de Francia y de Rusia, advirtiéndoles que no movilizaran sus ejércitos porque, en caso contrario, Alemania tendría que hacer lo mismo y se correría el riesgo de una guerra europea. El canciller Bethmann llamó por su parte al embajador británico en Berlín para pedirle que su gobierno se mantuviese neutral si Alemania declaraba la guerra a Francia y a Rusia. A preguntas del embajador, Bethmann se comprometió a respetar la neutralidad de Holanda, pero no la de Bélgica. El gobierno inglés se negó a aceptar el trato. El jueves 30 de julio, los rusos, que temían verse sorprendidos por un ataque de Alemania, comenzaron a movilizarse en secreto, al tiempo que los alemanes iniciaban también su preparación para la guerra y exigían a los franceses que se comprometiesen a mantenerse neutrales si declaraban la guerra a Rusia, aliada de Francia, en la Entente. El sábado 1 de agosto, Bethmann se dirigió al Bundesrat, la cámara integrada por representantes de los distintos estados, que era la que tenía la facultad de declarar la guerra, para comunicar que se había presentado un ultimátum a Rusia y una nota de advertencia a Francia, de modo que, si Rusia no aceptaba, se verían obligados a declararle la guerra, igual que sucedería con Francia si no garantizaba su neutralidad. No queríamos la guerra, pero se nos ha forzado a ella. El Bundesrat dio apoyo unánime al canciller. El gobierno británico, un ministerio de coalición de conservadores y liberales, estaba dividido respecto de la actitud que debían adoptar ante el posible conflicto europeo, de modo que optó por comunicar al gobierno alemán que para mantenerse al margen necesitaba una garantía de que se iba a respetar la neutralidad de Bélgica. Pero el ejército alemán había comenzado ya su avance hacia Bélgica y el domingo 2 de agosto presentó al gobierno de Bruselas un ultimátum en que se le exigía que dejase pasar las tropas alemanas en dirección a Francia. Tenían hasta las 2 de la tarde del día siguiente para contestar. El lunes 3 de agosto la noticia del ultimátum alemán conmocionó a la opinión británica y Grey se dispuso a hablar en la Cámara de los Comunes para plantear la necesidad de enfrentarse a los acontecimientos de Europa, desde el punto de vista de los intereses británicos, del honor británico y de las obligaciones británicas. Grey mostró a los diputados la amenaza de un futuro en que el poder alemán instalado en las costas de Francia, Bélgica, Holanda y tal vez Dinamarca les dejaría indefensos. Gran Bretaña, añadía, sufriría tanto si se participaba en la guerra como si se mantenía al margen de ella. De ahí que fuese mejor participar en un conflicto que permitiría frenar la amenaza del desarrollo naval de Alemania.
Una gran ovación mostró que había convencido a la mayoría de los diputados. Ante la sorpresa de los alemanes, los belgas rechazaron su ultimátum. Como había que declarar también la guerra a Francia antes de invadirla, el embajador alemán presentó al gobierno francés la declaración de guerra hacia las 7 de la tarde del día 3. Ese mismo día, Italia, aliada a Alemania y Austria en la Triple Alianza, pero que no había sido consultada por los austríacos antes de presentar su ultimátum a Serbia, anunció que se mantendría neutral. El 4 de agosto, por la mañana, las tropas alemanas invadieron Bélgica. A las 3 de la tarde, Poincaré comunicaba a las cámaras francesas que Alemania les había declarado la guerra, a lo que le respondieron votando por unanimidad los créditos necesarios con pleno apoyo de los socialistas. Media hora más tarde, Bethmann conseguía también en Berlín una aprobación entusiasta del Reichstag, a la que se sumaron igualmente los socialistas, que habían estado organizando actos contra la guerra hasta el mes de julio. En este momento los alemanes confiaban aún en la neutralidad de Gran Bretaña, pero a las 7 de la tarde el embajador Goschen llevaba a Hagow un ultimátum en que el gobierno británico daba de plazo al alemán hasta la medianoche para que detuviera la invasión y garantizase la neutralidad de Bélgica. Ante la negativa alemana a aceptar estas exigencias, Gran Bretaña declaró la guerra a la 1 de la madrugada. Austria y Rusia, por quienes se suponía que había comenzado el conflicto, no se declararon la guerra hasta el 6 de agosto. La Gran Guerra en Europa. Este iba a ser un conflicto de una nueva naturaleza. Las dimensiones de los ejércitos, que llegaron a movilizar en total a 74 millones de hombres, daban lugar a nuevas exigencias de aprovisionamiento y logística. La necesidad de transportar, alojar, alimentar y armar a millones de combatientes que no podían mantenerse sobre el terreno como los ejércitos del pasado, obligó a un enorme esfuerzo colectivo, en especial en el terreno de la producción industrial, que había de responder a la demanda de un número cada vez mayor de armas y proyectiles para el desarrollo de operaciones militares de una gigantesca envergadura. La tecnología y la organización del aprovisionamiento estuvieron a la altura de las necesidades, no así la competencia de los militares. Cuando comenzó el conflicto, hacía un siglo que no había habido ninguna gran guerra global en Europa. Los militares se habían acostumbrado, entre tanto, a las fáciles victorias en las guerras coloniales que condujeron a la conquista del mundo por los imperios europeos, gracias a la superioridad que les proporcionaban las nuevas armas. Una sola ametralladora igualaba la capacidad de fuego de 40 a 80 hombres con fusiles, que resultaban de una brutal eficacia contra ejércitos indígenas equipados con armas primitivas. Los militares europeos no estaban preparados, en cambio, para enfrentarse a un enemigo que dispusiera de estas armas modernas, a las que en el curso del conflicto se añadieron todavía los aviones, los tanques y los gases tóxicos. Los militares ingleses esperaban obtener la victoria con una gran carga de caballería, como la que en 1898 había llevado al triunfo en la legendaria batalla de Omdurmán a Lord Kitchener, que era en 1914 su ministro de la guerra. Pero los caballos no podían avanzar por los terrenos que la artillería había triturado, llenándolos de cráteres, y que estaban además atravesados por las trincheras. Hubo que emplear a un buen número de soldados en la tarea de preparar caminos para los caballos, rellenando de tierra los cráteres y construyendo puentes por encima de las trincheras para establecer senderos señalados con banderitas de colores por los que los caballos pudieran pasar. Aunque la gran carga de caballería no se llegó a realizar, el coste de mantener un enorme número de caballos implicó
que a lo largo de la guerra los británicos enviasen a Francia más alimento para los animales que para los soldados. Los franceses, por su parte, seguían empeñados en cumplir con un reglamento en el que el momento esencial del combate era la carga de la infantería a la bayoneta, avanzando a toque de trompeta para aniquilar al enemigo en combate cuerpo a cuerpo, pero la combinación de las alambradas y las ametralladoras hacían imposible la carga. En realidad, según el estudio de John Norton Crew, en la Primera Guerra Mundial parece que no hubo ni un solo caso de ataque a la bayoneta. Que los soldados avanzasen en línea, uniformados con unos pantalones rojos que los hacían fácilmente visibles, a diferencia de los demás ejércitos que usaban uniformes con colores de camuflaje, representaba una práctica suicida que explica que tuviesen 500.000 de bajas en los primeros meses. Los alemanes, confiados en sus tácticas de guerra relámpago, basadas en la organización de rápidos desplazamientos de tropas por ferrocarril, en el verano de 1914 se necesitaron 20.800 trenes de 54 vagones para transportar hacia la frontera occidental 2.070.000 hombres, 400.000 toneladas de pertrechos y 118.000 caballos. Perdían estas ventajas al bajar de los trenes, obligados a depender de los caballos para el transporte de los suministros y a someter a sus soldados a agotadoras marchas a pie. Avanzada la contienda, la fatiga de los soldados se combinó con la escasez tanto de caballos como de automóviles, mientras franceses y británicos les superaban ampliamente en la disponibilidad de vehículos de motor. Pero el peor de los rasgos de esta guerra, que los soldados no tardarían en descubrir, fue el desprecio por las vidas humanas por parte de unos jefes a quienes no importaba mandar a sus hombres a la muerte para conseguir los éxitos personales que esperaban obtener de una victoria. El primer ministro británico, Lloyd George, le dijo en diciembre de 1917 a Scott, un periodista del Manchester Guardian: si la gente supiese la verdad, la guerra se detendría mañana mismo, pero por suerte ni la saben ni deben saberla.